recibir TVC Noticias y Mercedes, buenos días. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Amigos, bienvenidos, buenos días. Esta es la primera emisión de TVC Noticias, gustosos de empezar este nuevo mes. Nuevas oportunidades, nuevas etapas también aquí en el canal, así que estamos contentos. Mandarles un abrazo a ustedes, desayunen rico a esta hora. Es el momento del desayuno y también del corre-corre y otros del ejercicio. Por supuesto que sí, siempre en sintonía de Televicentro. Ya sabe, puede sintonizarnos también a través de nuestra página web www.tvc.com.es y nuestras diversas redes sociales. Vamos a iniciar. Jorge Glass suma una nueva sentencia, esta vez por peculado relacionado a la construcción de Manabí. Esto por haber sido condenado a 13 años de cárcel, al igual que Carlos Bernal, exsecretario técnico del comité. Ambos deberán pagar $250 millones por concepto de reparación integral. Se podría decir que nuevamente la suerte le dio la espalda al ex vicepresidente Jorge Glass, una vez que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Mercedes Caicedo, Marcos Rodríguez y Javier de la Cadena, lo sentenciaron a 13 años de cárcel por peculado relacionado a la reconstrucción de Manabí. Esta es sentencia de primera instancia. En 10 días se podrá emitir la misma por escrito. Tenemos todavía una segunda instancia que es apelación, pero luego hay 2 recursos extraordinarios que no son nuevas instancias, que no permiten abrir nuevamente todo el expediente, todo el proceso, sino que se circunscriben en analizar la sentencia, que es el recurso extraordinario de casación y el recurso extraordinario de revisión. Junto a Glass también fue condenado Carlos Bernal, quien se desempeñó como secretario técnico del Comité para la Reconstrucción. Ambos, por concepto de reparación, deberán pagar $250 millones y una multa de 32.900. Asimismo, quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargo público y 25 años pierden los derechos políticos. Reparación de 250 millones. Y la ponente explica y dice, no, por si acaso, coincide con el monto de los contratos, pero no es por el monto de los contratos, es por el dolor. Por favor, esa forma de calcular la indemnización es arbitraria. La tesis de la Fiscalía daba cuenta que ellos supuestamente usaron mal los recursos públicos asignados para la reconstrucción en Manabí y parte de Esmeraldas, luego del terremoto del 16 de abril del 2016, priorizando obras que no eran urgentes. Carlos Bernal ha tomado la decisión de hacer Estados Unidos desde el año 2018 su lugar de residencia, desconociendo que este proceso se iba a iniciar en el 2019. Por lo tanto, él maneja ya una empresa relacionada a la distribución de alimentos y, de lo que yo tengo entendido y conversado con él, él piensa continuar con su empresa. Glass ha sido sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en sobornos y hoy peculado, informó Héctor Romero. Del caso de Brecht al caso sobornos y ahora reconstrucción de Manabí, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, acumula su tercera condena por delitos de corrupción. La resolución adoptada por el Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí, que condenó a Jorge Glass a 13 años de prisión, se suma al historial judicial del ex vicepresidente, quien ya acumula 2 sentencias en firme por corrupción. Una de 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Según determinó la justicia de ese entonces, la constructora brasileña pagó aproximadamente $33.5 millones en sobornos a funcionarios estatales ecuatorianos para asegurar la adjudicación de contratos públicos. Mientras Glass, como alto funcionario, habría estado al tanto de estas irregularidades. La condena derivó además en la destitución de Glass de su cargo como vicepresidente. La segunda sentencia que recibió Glass fue de 8 años, por cohecho agravado, en el caso Sobornos 2012-2016, en el que también fueron condenados otros exfuncionarios del correísmo, incluido el expresidente Rafael Correa. Aquí se identificó un entramado de corrupción, del que se habrían obtenido aportes económicos irregulares para financiar campañas electorales del movimiento Alianza País durante los últimos 4 años del gobierno de Correa. Esto a cambio de otorgar contratos estatales. Sin embargo, la justicia aceptó la unificación de estas 2 penas, dejando vigente la de 8 años del caso Sobornos, bajo el argumento de que se absorbía la condena anterior. Glass cumplía esta pena bajo medidas cautelares gracias a una resolución del ex juez Emerson Curipayo, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. En diciembre de 2023,
el ex vicepresidente ingresó a la Embajada de México en Quito, dejando de cumplir la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia, por lo que le fue revocada su libertad provisional. Para abril de 2024, la policía detuvo a Glass y lo trasladó a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, donde ha permanecido desde ese entonces. Con esta sentencia, la situación jurídica del ex vicepresidente se complica aún más. Mientras cumple su condena unificada, debe afrontar nuevas diligencias derivadas de otras investigaciones, informó Miguel Ángel Bedoya. La tercera ley urgente impulsada por el Ejecutivo sobre la recuperación de áreas protegidas excluyó del informe para el primer debate la reforma al Código de la Democracia. Esto lo que se buscaba era reducir el horario de la ley seca durante las jornadas electorales. En el articulado también aparecen propuestas ecológicas, turísticas y tributarias. ¿Cuáles son? Vamos a revisarlas. La ley para la recuperación de áreas protegidas y promoción del desarrollo local será discutida en primer debate este miércoles a las 12 horas. La normativa tiene como objetivo central el fortalecimiento y sostenibilidad financiera de las 78 zonas ecológicas en Ecuador. Para ello se dispone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una entidad encargada de dirigir, planificar y ejecutar políticas públicas que contribuyan al rescate, desarrollo y aseguramiento de estos territorios. La ley dispone que para el financiamiento de esta entidad se cree un fideicomiso alimentado por donaciones, préstamos y rendimientos de los programas del SNAP. El proyecto mantiene en el articulado la posibilidad de delegar la administración de áreas protegidas al sector privado y comunitario en actividades como mantenimiento, restauración, conservación, alojamiento, alimentación y transporte. Previo a la aprobación del primer informe, en la ley constaba una reforma al Código de la Democracia para reducir el horario de la ley seca de 48 a 18 horas durante elecciones. Sin embargo, la propuesta fue retirada a última hora y el sector turístico lamenta esta decisión, pues la normativa vigente afectaría de manera sustancial sus ventas. Durante los días de ley seca en promedio se baja entre el 40 y el 60% y como tú dices, en algunos casos del 100% de las ventas, especialmente hay que decirlo de los gastropubs que venden cerveza artesanal y evidentemente no se diga bares y discotecas. Si nosotros tenemos un día que no vendemos, es un día a pérdida, ¿no? Pero si tomamos en cuenta 3 o 4 días, es tremenda la pérdida. Hay personas que no entienden que la demanda la necesitamos acrecentar para nosotros poder vender más y que los negocios sean sostenibles. El oficialismo insiste en incluir temas ajenos al eje central del proyecto. Es así que la ley incluye reformas tributarias que pretenden condonar deudas a pescadores artesanales y ampliar el techo de días feriados en los que se puede establecer un IVA diferencial del 8% para locales turísticos certificados. Este beneficio, esa baja del IVA hace la diferencia, motiva al ecuatoriano a que viaje más en esa fecha. Informó Álvaro Terán. El legislador Andrés Castillo anunció la propuesta de reforma para restringir la ciudadanía universal y así reforzar controles migratorios en Ecuador. La iniciativa será presentada ante preocupaciones por seguridad y migración irregular. El principio de ciudadanía universal, uno de los postulados simbólicos de la Constitución de 2008, podría entrar a revisión. Así lo anticipó este lunes Andrés Castillo, asambleísta de ADN y vicepresidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad, quien anunció que presentará una propuesta de enmienda para reformar este apartado. Esta disposición está contemplada en el artículo 416, numeral 6 de la Carta Magna, donde se establece que Ecuador propugna el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre países. Castillo cuestiona que esta garantía ha representado un obstáculo para ejercer controles migratorios efectivos.
No podemos seguir viviendo en un país en donde el extranjero viene, bienvenidos todos los que vengan a trabajar, los que vengan con buen ánimo, con buena predisposición, pero no podemos seguir viviendo en un estado en donde no ejercemos ni siquiera lo más elemental de la soberanía, que es decidir quién entra y quién no. Esto de que vengan sin cédula, sin récord policial, sin pasaporte, sin nada, es un problema para varios aspectos en el país, entre ellos el de la seguridad. El asambleísta subrayó que la ciudadanía universal limita la posibilidad de sancionar a extranjeros por su situación migratoria irregular, incluso cuando estén involucrados en actos ilícitos. La institución de la ciudadanía universal prohíbe al Ecuador hacer cualquier proceso de judicialización del extranjero por su condición migratoria. Pero cuando ya comienzan a delinquir, cuando ya hay problemas con la paz social, esto también es un limitante para poder actuar. Entonces nosotros, al menos yo, estoy dispuesto a plantear esta iniciativa de enmienda constitucional, pero eso será en los próximos días. De ser presentada, esta sería la tercera enmienda constitucional impulsada por el bloque oficialista. Las otras dos propuestas plantean permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional y eliminar el aporte estatal para financiar campañas políticas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Inversión extranjera directa, revocatoria de sentencias judiciales corruptas, como supuesta negociación con Fito con el gobierno para entregarse, fueron temas abordados por la portavoz presidencial Carolina Jaramillo. Miremos. La gira presidencial da los primeros frutos. Se trata de $1.000 millones en inversión extranjera directa que llegará a nuestro país. Se trata de 400 millones provenientes de Power China que llegarán al país para proyectos de energía renovable y almacenamiento. Estos recursos llegarán al Ecuador progresivamente hasta diciembre del 2026. En la visita a España se ha concretado también la inversión de $600 millones por parte del grupo Cox. Cox Energy es una empresa española de energías renovables, solar fotovoltaica, que desarrolla actividades de generación, comercialización de electricidad en España y México. Por otro lado, el Estado ecuatoriano recuperará $9.3 millones con la revocatoria de sentencias judiciales calificadas como corruptas. La Corte Constitucional revocó 2 sentencias ilegítimas, con lo cual se ordena a la empresa Cobalt Management y constructora Carlo Poggi Barbieri devolver al Estado ecuatoriano 6.822.613 y 2.516.854 respectivamente. Las sentencias disponen además investigar penalmente a los magistrados involucrados por actuar con dolo. En otro contexto, la portavoz presidencial Carolina Jaramillo le resta importancia a una supuesta carta que se hizo pública a través de un medio de comunicación colombiano, donde Adolfo Macías, alias Fito, aparentemente estaba negociando su entrega con el gobierno ecuatoriano. Este gobierno no negocia con delincuentes. Este gobierno los persigue y los atrapa. Y creo que no es una buena idea que me refiera a rumores. Sin embargo, ya lo dijo el ministro Reinberg, estos rumores absurdos que se han hecho públicos son eso, son rumores. Y no me parece una buena idea perder el tiempo en aquello. En lo que se mantienen firme es que la extradición de Fito a Estados Unidos será un hecho, informó Héctor Romero. Dentro de su gira oficial en España, el presidente de la República, Daniel Noboa, intervino en la 4ª conferencia internacional respecto a financiación para el desarrollo y planteó un mecanismo multilateral para aliviar deudas y así enfrentar retos de transición energética y desigualdad. En el marco de su gira oficial por España, el presidente Daniel Noboa participó en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se llevará a cabo en Sevilla hasta el próximo 3 de julio. El primer mandatario compartió las propuestas del país frente a jefes de Estado, representantes de organismos multilaterales, líderes del sector privado y de la sociedad civil. El Ecuador y los países de la región enfrentamos hoy varios desafíos que nos llevan a evaluar el avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por ello, esta es una oportunidad histórica para reformular el Pacto Financiero Internacional sobre bases de equidad, sostenibilidad y justicia. Ecuador reitera su compromiso con un desarrollo sostenible, inclusivo
y resiliente y se presenta como un actor propositivo en la construcción de este nuevo contrato social global. El presidente Noboa subrayó que Ecuador y América Latina enfrentan desafíos comunes como el cambio climático, el peso de la deuda externa, las persistentes brechas sociales, los elevados costos de la transición energética y la inseguridad. Derrotar a la delincuencia transnacional también debe estar entre nuestras prioridades. No podemos hablar de desarrollo sostenible si los recursos públicos son capturados por redes ilícitas o si las actividades criminales erosionan la economía legítima, amenazando el desarrollo, la seguridad y la gobernabilidad. En otra actividad, el presidente participó de la firma de una carta de entendimiento con la empresa Cox Ecuador, filial del Grupo Cox, que impulsa la inversión para la generación de 600 megavatios en 5 importantes proyectos de energía solar fotovoltaica en el país. Finalmente, el presidente mantuvo un encuentro bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de su agenda oficial en Sevilla, informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de regreso, amigos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Gracias por su compañía. El gobierno nacional impulsa el plan Nos Cuidamos, que incluye reformas a la ley de educación para proteger a niños y adolescentes frente a la violencia en escuelas y colegios. No queremos miedo en las aulas, queremos autoridad, orden y garantía para educar en paz. Con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la creciente violencia focalizada en la comunidad educativa, el gobierno nacional anunció la puesta en marcha del plan Nos Cuidamos, una estrategia que busca garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad. La vocera gubernamental explicó que el plan combina acciones estructurales, pedagógicas, territoriales y operativas diseñadas para enfrentar riesgos y amenazas dentro y fuera de los establecimientos educativos. Reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Un acuerdo ministerial para la actuación de la fuerza pública dentro de las instituciones educativas. Crear un Comité Nacional de Emergencias Educativas, revisar y actuar los protocolos de actuación en casos de riesgo, coordinar directa y articuladamente con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Asamblea Nacional, gremios, docentes y sociedad civil para asegurar respuestas judiciales y preventivas ante casos de extorsión, amenazas o reclutamiento en zonas de riesgo. Para la experta educativa Jacqueline Altamirano, estas iniciativas no solo requieren la intervención del sistema de educación, sino también del entorno social y familiar en el que se desenvuelven los estudiantes. Se debe actuar inmediatamente, pero con un enfoque restaurativo. Dar la orientación para que los padres, por ejemplo, de los chicos agredidos, sepan cómo apoyar emocionalmente a sus hijos y promover una cultura, una práctica de crianza respetuosa. Destaca la necesidad de que se realice un trabajo preventivo e interinstitucional. Por supuesto, debe plantearse redes de acción y de trabajo oportuno en estas situaciones, enviar a un equipo interdisciplinario que pueda, un trabajador social, un psicólogo, un abogado, que pueda ayudar en ese momento. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que algunos componentes de este plan ya se encuentran activos y se fortalecerán durante los próximos meses. Entre ellos destacan los programas Comunidades Seguras y Protectoras y la herramienta digital Botón Responde EDUC, que permite reportar emergencias de forma inmediata. El acuerdo ministerial que facilitaría el acceso de la fuerza pública a las instituciones educativas se emitiría la próxima semana, mientras que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural serán presentadas al Legislativo en un plazo de 15 días, informó Miguel Ángel Bedoya. La Unión Nacional de Educadores, la UNE, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública, esta aprobada el pasado 24 de junio por la Asamblea Nacional. Los accionantes impugnan supuestas vulneraciones y regresiones de derechos de servidores públicos y también de ciudadanos. Miremos. A una semana de su aprobación en el Pleno del Legislativo, la Ley de Integridad Pública fue demandada ante la Corte Constitucional por supuestas ilegalidades en su tratamiento y contenido. La acción de inconstitucionalidad fue impulsada por la Unión Nacional de Educadores UNE, que reporta regresiones en los derechos y garantías laborales de los servidores públicos, quienes habrían perdido su estabilidad a causa de la reforma.
¿Quién es el que va a calificar si un servidor es bueno o malo? Si realmente la evaluación busca mejorar el servicio público, entonces ¿por qué se elimina la estabilidad laboral? El momento en que eliminan la estabilidad laboral es donde la evaluación se vuelve punitiva. También se cuestiona el cambio en las reglas del juego para acceder al bono de incentivo jubilar en el sector público. Con la reforma se incrementó la edad mínima para obtener este beneficio de 60 a 65 años. Es decir, aquellos servidores públicos que se preparaban ya para someterse a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años de edad, porque contaban ya con más de 360 aportes a la seguridad social, hoy no lo podrán hacer. La UNE también asegura que la ley carece de unidad de materia, pues se habrían introducido reformas y propuestas de temas ajenos a la gestión pública. Que la Asamblea se arrogó competencias, rompiendo los respectivos protocolos jurídicos y parlamentarios que le corresponde a ese poder del Estado. El presidente de la UNE, Andrés Quispe, anunció que el próximo 11 de julio se llevará a cabo una movilización hacia la Corte Constitucional para solicitar un tratamiento prioritario de esta demanda. El oficialismo, por su parte, dice que seguirá trabajando en la elaboración de leyes y que la Corte Constitucional resolverá en derecho cuando corresponda. Yo no diría que nos preocupa, porque creo que la mayoría, si no todas las leyes, tienen el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos. Informó Álvaro Terán. De manera unánime, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió este lunes sancionar con una multa de $11.750 al ex juez de la entidad, Fernando Muñoz, luego de aceptar una acción de queja interpuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa. La sanción se originó porque Muñoz admitió a trámite una apelación dentro de una causa en la que dirigentes de la Unidad Popular denunciaron al primer mandatario por una supuesta infracción electoral grave en primera instancia. El primer mandatario fue declarado inocente. Sin embargo, el entonces juez Muñoz permitió la apelación de la sentencia. Tiempo de contarles que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado a la ciudadanía a conmoverse y movilizarse ante los hechos violentos que enfrenta el país. Los obispos representantes de la Iglesia Católica también se pronunciaron sobre las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y la exhortaron a dejar de lado la polarización política en favor del bien común y de la estabilidad del Ecuador. No podemos acostumbrarnos a las cifras y estadísticas. Es necesario conmovernos y movilizarnos. Señalan estas líneas del mensaje público enviado a la sociedad ecuatoriana desde la Conferencia Episcopal del país. Este comunicado, firmado por los obispos del Ecuador, fue presentado tras celebrarse la 157ª Asamblea Plenaria del Episcopado Nacional. El texto hace una convocatoria a la sociedad ecuatoriana a volver al Evangelio. Además, reconoce que el Ecuador enfrenta problemas sociales y ecológicos que podrían ser transformados desde la fe en Dios. La profunda fe en Dios arraigada en nuestro pueblo es fuente de transformación y esperanza. Para los obispos del Ecuador no es ajeno temas delicados que golpean al país. La violencia criminal en varios casos ha dejado fallecidos. Desde la Iglesia Católica señalan que dicha violencia en las calles no hiere y mata a simples desconocidos y que al contrario son nuestros hermanos. En lo que respecta a los recientes cuerpos normativos aprobados desde la Asamblea Nacional, los obispos han señalado que las leyes actuales pueden endurecer en sus penas y castigos, pero no sanan el corazón del hombre. El comunicado finaliza enfatizando que estamos cruzando el año jubilar, tiempo que se celebra cada 25 años en la Iglesia Católica, por lo que enfatizan conceptos como la coherencia, la paz y la esperanza. Una esperanza que permita llevar a nuestro país a vencer el sufrimiento y la polarización para el Ecuador, mientras que la Iglesia continúe anunciando a Jesucristo como el único Salvador. Informó Ítalo Salazar. Cerca de 100 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del 2025, así lo informó el Ministerio de Defensa. Esta cartera de Estado añadió que este resultado responde a más de 177,000 operativos militares que han sido ejecutados en provincias consideradas de alta conflictividad, tales como Guayas, Manabí y Pichincha.
Ecuador estuvo a apenas 4 toneladas de registrar 100 toneladas de droga decomisadas en los primeros 6 meses de 2025. De acuerdo a cifras presentadas por el Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero hasta el 26 de junio del presente año, en el Ecuador se decomisaron 96 toneladas de droga a través de 177,000 operativos militares, ejecutados en varias provincias del país. En declaraciones previas desde el bloque de seguridad, ya se señalaba que estos decomisos golpeaban directamente las finanzas de las organizaciones narcocriminales. Que multiplicadas por su valor económico en otros países, es increíble el valor que nosotros hemos incautado junto con el bloque de seguridad que lo conformamos con la Policía Nacional. Además, el decomiso de combustible superó los 863,000 galones. Este recurso es altamente necesario para el funcionamiento de lanchas rápidas, maquinaria minera ilegal, transporte de droga y otras actividades ilícitas. Acoples clandestinos en nuestros poliductos, 6,211 personas aprehendidas. Más del 40% de los trabajos realizados en intervenciones militares se llevaron a cabo en provincias críticas como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Pichincha, donde las mafias han intentado afianzarse. De acuerdo a agencias de comunicación internacionales, 1 kilo de droga en Estados Unidos costaría cerca de $20,000, mientras que en Europa podría llegar a los $25,000, por lo que estos decomisos de droga en Ecuador, en lo que va del año, significarían valores que estarían entre los 1.920 millones en Estados Unidos hasta los 2.400 millones de dólares en Europa, informó Ítalo Salazar. Estamos de fiesta en TVC Noticias, como estábamos anunciando, así te veo, coqueto como siempre. Esa cara de asustado más bien, ¿eh? Hemos llegado a 40 años en el programa de radio. Mira, hoy es un día muy especial, Sí, querido día Robert. chévere. Queremos felicitarte, hacer extensivo este homenaje, si así se lo puede llamar, por Muy tu amable. emblemático programa A Toda Música, un programa radial que hoy, amigos, está cumpliendo ya 40 años al aire, ininterrumpidos. Tú me contabas que inició la transmisión o salió al aire por primera vez un 1 de julio de 1985. Imagínense lo que es eso, una verdadera muestra de profesionalismo y, por supuesto, pasión por lo que haces. Y gracias por sumar tanto a la sociedad, a la Uy, tan comunidad lindo. y también a los compañeros tuyos que somos comunicadores, que nos forjamos diario viéndote lo que tú eres, lo que tu esencia y tu profesionalismo. Gracias, Meche. Lindísimo. Sí, pues hace 40 años, 1 de julio, desde las 14 horas, en la frecuencia 97.7 de Radio Centro salió al aire ese programa. Y posteriormente tuvo varias esencias, incluso llegó a este canal, a la frecuencia de Canal 5, más tarde para convertirse en A Toda Música Televisión, donde Increíble. presentábamos los videos de la época. Es toda una historia, más o menos ayer hablábamos con la gente, 14,000 días. Tú me decías, ya tenía un 43,000 cálculo, horas Robert. Ajá. al aire. Es una barbaridad. Así que quiero mandarle un abrazo a mi Sarita Bella, que estuvo en los 40 de nuestra radio, para contarle un poquito. Es muy largo hablar. No, el honor fue mío que estés ahí. Es muy largo contar 40 años de lo que ha pasado, pero creo que es bonito sentirse que en los años, mira, luego de 40 todavía estamos ahí haciendo cosas. Y mira, lo importante aquí es que nosotros le vemos diario, ¿no? En la TV, y tenemos tu imagen y te vemos divertido, chistoso, a veces también enérgico, haciendo los pedidos de la comunidad. Sin embargo, tal vez este es un lado por el que mucha gente también te reconoce. Correcto. Por la radio, porque la radio es compañía. Exacto. Y tú te pueden escuchar en el carro, en el bus, donde vayan, en la casa, si es que están en una tarde tomando el tecito. Entonces, esto es importantísimo y por eso queremos que ustedes también conozcan cuál es esta faceta de Roberto Álvarez Vandenberg. Miremos. Arranquemos el día con mucha energía. Hemos amanecido un día más, así que sáquelo provecho. Roberto Álvarez Vandenberg es uno de los referentes más importantes de la radio y televisión ecuatoriana. Su carisma y profesionalismo lo ha hecho mantenerse durante mucho tiempo junto a la ciudadanía. Es por eso que hoy celebramos 40 años de su trayectoria en el programa A Toda Música. Buscando siempre llegar a sus oyentes, organizó muchos concursos y propuestas que se estrenaban por primera vez en la radio ecuatoriana. La gente esperaba el programa
para ganarse helados, invitaciones a los conciertos, el peluche, la carta, cualquier cosa. Y el pretexto era jugar. Y a partir de ahí comenzamos a generar una cantidad de interacciones que para la época, en sus primeros 10 años, fueron súper novedosos. Roberto, durante estos 40 años de trayectoria, ha entrevistado a grandes talentos. El primer artista internacional de peso llegó a esta ciudad, al programa, era Alejandro Jaén. Alejandro Jaén es un cantante, todavía vive, cantante español famoso. Esa era mi primera entrevista internacional. De ahí, varios. Ricky Martin. Ricky Martin, cuando llegó en el 90, las niñas adolescentes de ese entonces que amaban a Ricky Martin, más o menos habrán estado unas 300 en la calle. Cerraron la Eloy Alfaro el 9 de octubre. Entonces le vas a entrevistar a José José, monstruo. José José, monstruo. Ya José José era... Su vida y los duros momentos personales que ha tenido que pasar le han enseñado que lo mejor es vivir un día a la vez. Yo sobrevivo a la vida un día a la vez. Y te voy a explicar por qué. Cuando murió mi madre yo tenía 3 años y me tocó aprender a sobrevivir solo. Pero tienes hermanos, tienes familia. No, tú tienes que aprender a vivir solo. Cuando mi papá ya envejeció, yo fui el que le atendía a papá en muchas cosas. Un día a la vez, yo le di en su cáncer. Un día a la vez. Y así. O sea, la vida se lo hace un día a la vez. Hay varias personas quienes han trabajado durante muchos años junto a Roberto y nos cuentan sus experiencias. Al Roberto le conozco desde hace 32 años. En ese tiempo Ortel era Maxivisión y él hacía un programa que se llamaba A Toda Música. Yo también trabajé muy joven con él. Yo tenía 16, 17 años y yo fui el primer productor de su programa A Toda Música en televisión. Entonces sí, 35 años de trabajo profesional juntos. A muchos de nosotros nos ha acompañado desde que éramos apenas adolescentes. Yo, sin embargo, le puedo decir que yo le conozco más a él, porque yo cuando estaba en el colegio yo escuchaba ya A Toda Música en las tardes haciendo deberes. Todos quienes hacemos TVC deseamos que siga escribiendo esta historia tan maravillosa por muchos años más. Robert, te felicito, 40 años en televisión, 40 años de trayectoria, te seguimos viendo todos los días, nos informamos contigo, te deseo lo mejor y que sigamos contigo 40 años más. Porque 40 años se dicen fácil, pero una trayectoria como la de Roberto se construye paso a paso y con mucho esfuerzo. Energía positiva, ahí les mando todo lo bueno. Vamos a invocar al poder de la velita verde de la esperanza. Informó Sara Naranjo. ¡Bravo! Felicitaciones, querido Robert, qué lindo. Gracias, mi Sarita Bella, hermoso. Hizo un compilado, gracias, Betito. Son 40 años de un programa de radio que nos ha llevado por muchísimos caminos y veamos cuántos más aguanta, ¿no? Y una linda nota que ha hecho la Sarita, mostrándonos ese lado humano, porque es verdad, nosotros como profesionales a veces también tenemos nuestros problemas en la vida personal que hay que dejarlas a un lado para poder disfrutar también de la pasión que es la comunicación, ¿no? Exactamente. Así que nada, hoy día en la tarde en las señales de los 40 Ecuador, en las señales de la primera, en 88.1, de Oxígeno 40 y otro grupo de emisoras más en A Toda Música en Digital, estaremos festejando a este programa que nació justamente hace 40 años, un día como hoy, que debe haber sido 1 de julio, lunes, me imagino, porque claro, así se tiene que haber coincidido la fecha y evidentemente vamos a acordarnos, vamos a festejar con lo más importante que tiene un medio de comunicación y un programa, su gente. Y su esencia también, así que las mejores vibras, todos los éxitos del mundo, que esto siga de largo y los mejores aplausos. Gracias, también que la mejor música siga viniendo, porque aquí donde le ven es una enciclopedia musical. Ya los añitos, ya los añitos dentro de 40 años más, dice la Sarita. Hijo, no sé si llegamos a 40 años más, pero lo que Dios mande un día a la vez. Ahí lo hacemos. Vamos a estar, ¿te parece? Sí, vamos a estar muy contentos. Ya saben, tienen esa cita pendiente, sintonícenle, por favor, escuchen también, aprendan, diviértanse y siéntanse acompañados. Bueno, y con julio se inician las fiestas en honor a la Fundación de Guayaquil también. Así es, los comerciantes viven una de sus mejores temporadas del año y las escuelas se alistan para el pregón cívico. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! Desde bastones de cachiporrera, sombrillas, vinchas, moños y guayaberas,
Los preparativos para el pregón cívico en Guayaquil están en marcha. Comenzamos en las escuelitas, el pregón cívico. Tenemos desde el bastón de las cachiporreras hasta las borlas. Se confecciona de lana con elástico y el palito de fierro. En los alrededores del centro, decenas de locales trabajan a todo ritmo para surtir a escuelas, padres de familia y agrupaciones. También contamos con los cintillos, bolsitos, los paraguas, los zapatos cancanes, que los padres que van a comprar a sus hijos que están en las escuelas o las personas que pertenecen a asociaciones que también desfilan en Guayaquil. Por la fiesta juliana, pues, para los desfiles, los eventos que tienen los niños, los hijos, llevan una de cada una para adornarle a los niños. Trajes de Juan Pueblo con las guayaberas, vestidos de guayaquileña en todas las tallas, la tradición no se improvisa. Se cose y se vende desde hace décadas. Las guayaberas hay desde la más pequeña, desde la 26 que están en 6 y de ahí hasta la 42 que están en 2, hasta en 10. Se le puede hacer un descuento al cliente. Guayaquil se viste de fiesta, pero más allá del atuendo, las fiestas julianas también son identidad, historia y memoria colectiva. Informó Roselena Vázquez.